Nunca podría imaginar que un video simple cambiaría completamente mi percepción de mi propia familia. Cuando mi tío me envió esa grabación, sentí que el piso había sido desgarrado debajo de mis pies. En la pantalla estaban mis padres y mi hermano, sentados alrededor de la mesa de la cocina donde crecí, hablando de mí como si fuera un peso muerto. El sol iluminó la escena con una falsa sensación de calor, mientras que sus palabras envenenaban el aire. «Solo ayuda porque nos lo debe», dijo mi madre con desdén. «Después de todo lo que hicimos por ella, pagar la hipoteca es lo menos». Mi hermano se rió y estuvo de acuerdo. Pero lo que me destruyó no eran sus palabras, era el silencio de mi padre. El hombre que algún día me enseñó a andar en bicicleta, que pasó horas ayudándome con las lecciones de matemáticas, ahora solo asintió mientras yo me reducía a una obligación inconveniente. Vi el video 3 veces. Cada repetición me hizo oscilar entre la conmoción y la claridad. En los últimos 4 años, he estado pagando la mayoría de la hipoteca de la casa de mi familia a través de mi empresa, una inversión silenciosa realizada para mantenerlos a salvo. Creían que estaban tratando con un banco, nunca leyendo las cláusulas del contrato. Irónicamente, incluso sin saber que les estaba llevando este peso, todavía se quejaron de mi falta de contribución. Fue entonces cuando mi tío envió un mensaje corto pero definitivo. «Necesitabas ver eso. Ya no podía guardar silencio. Hablan de ti durante meses». Mi mente estaba en blanco. Quería sentirme enojado, dolor, cualquier cosa, pero todo había un silencio frío dentro de mí. Con las manos firmes, abrí el contrato hipotecario y los ojos sobre cada detalle. Entonces, un detalle específico me hizo parar. La cláusula de opción de compra. Cuando mi asesor sugirió esta inclusión hace años, dijo que era para la seguridad. En ese momento entendí el verdadero propósito de esa cláusula. El próximo pago ganaría en 2 semanas, y por primera vez, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Toda mi vida me enseñaron que la familia es lo primero. Cuando la crisis financiera llegó a la ciudad hace años, solo tenía 27 años y ya era un profesional exitoso en el sector tecnológico. Incluso escuchando desde una edad temprana de que el software no es una carrera para una mujer, construí un imperio silencioso, mientras que mi hermano, el presunto prodigio de los negocios, hunde la compañía familiar. Cuando mis padres enfrentaron la pérdida de la casa, no dudé. Usé mi negocio para comprarlo y dejarles creer que todavía pagaban por un banco. Hice esto para proteger su orgullo. Hice esto porque, a pesar de todo, todavía quería ser parte de esa familia. Pero ahora, viendo ese video, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Mis padres y mi hermano sintieron el derecho de explorarme. Pensaron que les había debí todo a ellos, como si mi éxito fuera una deuda eterna. Como si mis noches de insomnio, mi dedicación, mi talento, todo fue una extensión de lo que habían sacrificado por mí. Pero los números no mentían. En 4 años, aunque contribuyeron solo a pequeñas cuotas, ya había invertido más de $260,000 en la casa. Y sin embargo, para ellos, hice poco. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez, no me sentí culpable. Siempre había sido su red de seguridad, pero nunca habrían hecho lo mismo por mí. Tomé mi teléfono celular y respondí a mi tío. «Gracias por mostrarme la verdad. No te preocupes, no mencionaré tu nombre, pero las cosas cambiarán». Desde el momento en que comencé a ganar dinero, mi familia nunca dudó en recordar de dónde venía y cuánto habían sacrificado para que tuviera éxito. A mi madre le encantaba contar la historia de cómo tenía que reducir el gasto para pagar a mi universidad, como si fuera una carga que necesitaría llevar por el resto de mi vida. Mi padre, por otro lado, prefirió el aspecto silencioso de la decepción, como si mi elección profesional fuera una afrenta personal. Y Thomas, bueno, mi hermano siempre se encontraba superior. El heredero del legado familiar, el hombre de negocios que debería apoyar sus nombres por generaciones. Pero cuando tomó las decisiones equivocadas y tomó a la compañía familiar por el colapso, estaba allí, asegurando que tenían un techo sobre sus cabezas. No porque me preguntaran, sino porque quería creer que era parte de algo más grande. Pero la verdad es que, en su opinión, mi ayuda nunca fue suficiente. En esos mensajes que envió mi tío, vi la extensión completa de la traición. Crearon un grupo en el que discutieron abiertamente cómo obtener más dinero de mí. Thomas, como siempre, contó con su papel en la compañía y minimizó mi contribución. «Ella piensa que es tan especial porque trabaja con la tecnología», escribió, como si mi profesión fuera un juego de niños. Mi madre fue aún más lejos. «Ella no tiene hijos, no tiene esposo. No hay razón para no ayudar más. Después de todo lo que hicimos por ella, debería estar más agradecida». Con cada palabra que leí,
la ilusión de que algún día sería valorada por ellos para desmoronarse dentro de mí. Y allí estaba, frente a años de evidencia innegable de que nunca fui una hija para ellos. Yo era una inversión. Una caja fuerte para caminar que alimentaban solo lo suficiente como para asegurarse de que siempre puedan eliminar más. Pero el juego estaba a punto de cambiar. Todavía no sabían, pero la casa que llamaron hogar no era suya. Era mío. Y pronto esta verdad se volvería innegable. En los días siguientes, su máscara comenzó a romperse. Todavía no sabían que lo había descubierto todo, por lo que seguían actuando como si no hubiera pasado nada. Mi teléfono aumentaba con más frecuencia, siempre con mensajes disfrazados de cuidado, pero en el fondo ocultaba una intención: preparar el terreno para otra solicitud de dinero. Era obvio que se acercaba el momento, y luego vino. El mensaje de mi madre: «Hija, viene a cenar el domingo. Necesitamos hablar de algo importante». Sabía exactamente lo que era. Necesitaban más dinero. Y no solo preguntarían, tratarían de hacerme sentir culpable, como siempre lo hicieron. Se iban a sacar cada vez que me ayudaron en la infancia. Iban a contar historias de sacrificios que hicieron para mí, me harían creer que les debía algo. Pero ahora tenía un activo. Sabía la verdad. Y esta vez no habría manipulación que funcionara. En lugar de responder enojados o confrontarlos, decidí jugar su juego. Por supuesto, no puedo esperar a verte. Simple, directo, sin ni idea de lo que viene. Tan pronto como sabían que mientras preparaba su golpe emocional, ya había tomado mi decisión. El pago de la hipoteca ganaría en unos días. Y yo, por primera vez, no cubriría la diferencia. Llegué a la casa familiar exactamente a las 6 del domingo por la tarde. Como siempre lo hicimos. Fue curioso cómo todo parecía igual, pero esta vez vi todo con otros ojos. La mesa estaba ordenada con el mismo cuidado que de costumbre, los platos perfectamente posicionados. El olor de la salsa de tomate casera de mi madre llenó el aire, trayendo una nostalgia agridulce. Pero cada detalle que una vez me trajo consuelo ahora parecía una trampa bien montada. Querían que me relajara, que se sintiera bienvenido. Aló my guard antes de disparar el golpe final. Mi madre me recibió con un cálido abrazo, pero me di cuenta de la tensión en sus ojos. Llevaba un nuevo brazalete, una joya costosa. Reconocí el modelo. Lo mismo que vi en una revista de lujo hace meses. ¿Cuántas cuotas de la casa dejaría de pagar para comprarla? Mi hermano, Thomas, estaba sentado en la mesa, vistiendo ropa de diseñador que no podía jugar. Cuando me vio, dio una sonrisa irónica. «Es bueno ver que todavía tienes tiempo para la familia», dijo, como si fuera un extraño de paso. Me senté en mi lugar habitual, mirándolos con calma. Ya sabía lo que vendría. Mi padre abrió una carpeta y enderezó sus lentes. Mi madre sirvió la cena, pero antes de que pudiera obtener el tenedor, ella sostuvo mi mano. «Cariño, tu papá y he estado hablando. Sabes que siempre hicimos todo por ti, ¿no? Siempre ponemos tu educación y bienestar primero». Solo asentí, esperando el golpe final. «Entonces, nos gustaría hablar sobre la hipoteca. Es cada vez más difícil mantener los pagos, y como usted es parte de la familia, pensamos que podría ayudarnos un poco más». Y ahí estaba, la trampa. No preguntaron, exigieron, y querían que creyera que les debía eso. Mi hermano se inclinó hacia adelante, fingiendo ser informal. «No es gran cosa, solo un pequeño aumento en lo que ya nos ayuda. Solo 2,000 más al mes. Ganas bien, no te extrañarán por ti». Tomé un sorbo de vino y disfruté el momento. La ironía era abrumadora. Intentaban convencerme de pagar aún más por la casa que ya sostenía casi por completo. Solo ahora, todo era diferente. No sabían que estaban a punto de perderlo todo. Y por primera vez en mi vida, no iba a evitar que sucediera. La cena siguió como un teatro ensayado. Mi madre sirvió los platos, mi padre volteó los papeles frente a él y Thomas me arrojó a la superioridad, como si estuviera seguro de que cedería a su presión. Sabía esa rutina. Fue el ciclo de manipulación el que había estado perfeccionando durante años. Primero, recordarían todo lo que habían hecho por mí. Entonces sugerirían que mi ayuda era solo una forma de gratitud. Y finalmente, si es necesario, harían amenazas sutiles, lo que implica que si me negara, de alguna manera mi carrera o reputación podría verse perjudicada. Solo esta vez había algo diferente. Esta vez lo sabía todo. Esta vez no estaba allí para estar convencido, sino para ver su caída de la caja. Mi madre fue la primera en dar el bote. «Cariño, sabes que esta casa siempre ha sido nuestro hogar, nuestra fortaleza, pero los tiempos son difíciles. El mercado ya no es lo mismo. Te vuelves muy bien y nunca te preguntamos nada más que lo esencial. Solo queremos que ayude un poco más».
Ella apretó mi mano sobre la mesa, como si quisiera transmitirme un calor materno que ahora parecía más frío que nunca. Mi padre suspiró, levantando los documentos. ¿Qué son 2.000 al mes más para usted? Un valor simbólico, considerando todo lo que ha hecho. El teatro era ridículo. Hablaron como si este dinero extra fuera un pequeño favor, cuando de hecho ya estaba pagando casi toda la hipoteca sin que ellos lo supieran. Thomas, por supuesto, no perdió la oportunidad de destilar su veneno. Piénselo, hermana pequeña. Trabajas con la tecnología. Estas compañías yaces todo el tiempo. Si algún día necesitas ayuda, ¿quién estará aquí para ti? Él sonrió a un lado, confiado. Para él, esa frase fue una advertencia que debería seguir pagando para mantener un refugio garantizado. Pero para mí fue la confirmación de lo que ya sabía. Nunca estuvieron aquí para mí. Estuve aquí para ellos. Siempre. Pero eso estaba a punto de terminar. Mantuve la expresión con calma, casi aburrida, y solo respondí a una breve oración. Pensaré en el caso. La cena continuó con conversaciones banales, pero sentí la tensión colgando en el aire. No estaban satisfechos con mi respuesta, pero estaban seguros de que al final me rendiría. Después de todo, siempre me rendí. Solo esta vez estaba jugando un juego diferente. Ya sabía que en menos de una semana perderían la casa. El pago ganaría y no cubriría el monto restante. Cuando el banco rechazó la transacción, finalmente descubrirían quién era el verdadero propietario de esa propiedad. A partir de ese momento, el juego ya no sería suyo. Era mío. Cuando salí de la casa esa noche, sentí que el aire fresco de la noche tocaba mi cara como un lanzamiento. Por primera vez no me sentí culpable. Por el contrario, había algo casi satisfactorio que saber que el tablero estaba montado y las piezas se movían. Mis padres y mi hermano todavía creían que tenían poder sobre mí, que podían presionarme, convencerme, doblar a sus voluntades. Pero apenas sabían que mientras intentaban manipular mi buena voluntad, ya habían perdido lo único que todavía tenían: control. A la mañana siguiente, llamé a mi asesora financiera, Kate. ¿Podemos comenzar los procedimientos? Pregunté sin dudarlo. Una vez que el pago no se completa, sí, respondió ella. Había un tono de sorpresa en su voz. Kate siempre me conoció como la persona que intentó encontrar formas de equilibrar las necesidades familiares sin causar conflictos. Ella sabía lo duro que luché por mantener esta estafa funcionando, y tal vez, en algún nivel, esperaría que volviera. Pero no hubo retorno. Mi familia cavó este agujero solo, y ahora los dejaría caer. En los días siguientes, mi madre comenzó a enviar mensajes constantes, reforzando el pedido de la cena. No olvides pensar en lo que hablamos, cariño. Esto es muy importante para todos nosotros. Mi padre, más fresco y calculador, me envió correos electrónicos formales con hojas de cálculo adjuntas, tratando de convencerme con números cuánto se necesitaría ese dinero extra. Thomas, siempre el más venenoso, queda para la provocación directa. Tal vez debería hablar con algunas personas de su trabajo. ¿Sabes? El mundo corporativo es pequeño. Siempre es bueno tener una reputación sólida. Me reí en voz alta al leer este mensaje. ¿Realmente pensó que tenía miedo de sus amenazas vacías? Ya estaba un paso por delante. Desde el momento en que vi esa grabación, traté de reunir toda la evidencia que necesitaba contra ellos. Si intentaran algo, no habrían perdido a casa. Lo perderían todo. Y luego ha llegado el día. La noche anterior al vencimiento de la hipoteca, revisé el saldo de la cuenta de mi familia. Como se esperaba, no tenían suficiente dinero para cubrir el monto total. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, el sistema bancario rechazó el pago. Y con eso, la propiedad se me transfirió automáticamente. No había cartas de advertencia, no había notificaciones amistosas, solo un correo electrónico frío e impersonal que confirma lo que ya sabía. La casa ahora era mía. La cena del domingo siguió como si no pasara nada, pero vi que los engranajes giraban en la mente de mi familia. Confiaban, seguros de que al final de la noche cedería y aceptaría pagar más. Mi madre me miró con una sonrisa entrenada, como si cada palabra de ella fuera cuidadosamente planeada para hacerme sentir culpable. Mi padre, siempre más frío y calculador, mantuvo su postura seria, listo para convencerme con números y apelaciones lógicas. Thomas, por otro lado, actuó como si ya hubiera ganado. Con cada tenedor, su mirada dijo: «Te llevamos». Pero lo que no sabía era que esa noche estaba sentada en la mesa de la derrota. Sirvieron mi plato como siempre lo hacían, tratando de recrear ese falso sentido de familia y tradición. Mi madre tocó mi mano amablemente, pero su toque me congeló a sus huesos. «Cariño, ¿sabes cuánto nos esforzamos por mantener este hogar? ¿No lo sabes? Esta casa es parte de nuestra historia,
y solo necesitamos un pequeño ajuste para asegurarnos de que podamos continuar aquí. Mi padre sacudió la cabeza de acuerdo, tomando un sorbo de vino antes de entrar en el golpe principal. 2,000 más al mes, Lindsay. Es un valor simbólico para usted, pero para nosotros significa seguridad. El juego habitual. Convierte su problema en mi responsabilidad. Thomas se rió suavemente y agregó: después de todo, ¿qué más tienes que gastar? Sin hijos, sin esposo, sin compromisos. Solo tiene sentido contribuir más a tu familia. Me tragué un trozo de comida lentamente, sintiendo el peso de la ironía. Hablaron como si esta casa fuera suya, como si solo fuera un visitante ocasional que debería pagar por un privilegio que realmente me pertenecía. Pero no lo sabían. Aún no. Y eso hizo que el momento fuera aún más dulce. Sonrío ligeramente, mirando las caras a mi alrededor, absorbiendo cada detalle. Pensaron que tenían todo bajo control. Aún podían manipularme como siempre lo hacían, pero estaban a punto de descubrir que por primera vez en sus vidas, el poder ya no estaba en sus manos. Después de la cena, fui al baño, pero en lugar de volver a la mesa, hice una pequeña desviación. Pasé el corredor que llevé a la oficina de mi padre y vi la puerta de ajar. El sonido de las voces bajas resonó en el interior. Mi corazón aceleró para darse cuenta de que estaban hablando de mí. Me apoyé contra la pared, escuchando cada palabra como si escuchara el juicio final de un juicio en el que yo era el único acusado. Ella no ayudará, dijo Thomas con desdén. Pude ver su rostro. Va a rizarse hasta el último momento. Mi padre suspiró fuertemente. Tenemos otra forma. ¿Recuerdas esos documentos que he encontrado en su computadora? Estas inversiones divinas ya han investigado. Es una compañía legítima y está prosperando. Ella tiene dinero oculto allí. Mi madre, con una voz afilada como una cuchilla, murmuró: si no ayuda de buena gana, tendremos que forzarla. Todavía tenemos esa vieja historia universitaria. Ya sabes, ese dinero que obtuvo de la compañía sin permiso. Cree que olvidamos. Pero si amenazamos con exponerla, se rinde. Mis pulmones parecían incapaces de tirar del aire. Planeaban chantajearme. Mis propios padres y mi hermano, listos para destruir mi reputación, amenazando con exponerme por algo que ni siquiera era cierto. ¿Esa vieja historia? Nunca robé nada. El dinero fue prestado con su consentimiento porque habían prometido pagar a mi universidad y falló. Regresé cada centavo, con interés. Pero nada de esto importaba. Para ellos la verdad era irrelevante. Lo que importaba era mantener el control sobre mí. En silencio me alejé. Volví a cenar como si no hubiera pasado nada. Mi corazón todavía estaba apretado, pero mi cara mostraba una expresión serena. No sabían que había escuchado todo. Y esa fue mi ventaja. Si estuvieran dispuestos a jugar sucios, estaba más que listo para dejar que demostraran su propio veneno. ¿Querían la guerra? Entonces la guerra lo habría hecho. Los días siguientes fueron de un silencio ensordecedor. No hay mensaje de mi madre, sin correo electrónico formal de mi padre, sin provocación velada de Thomas. Era como si la cena nunca hubiera sucedido, como si no hubiera escuchado la desagradable conspiración en su oficina. Pero sabía que este silencio no era natural. Él era solo la calma antes de la tormenta. El plazo de pago estaba a punto de ganar, y probablemente creyeron que cedería antes de que sucediera. La verdad, sin embargo, era que estaban sentados en una bomba de tiempo, sin siquiera imaginar que la cuenta regresiva ya había comenzado. El día antes del vencimiento de la hipoteca, mi madre finalmente rompió el silencio. Cariño, no tuvimos tiempo para hablar después de la cena. ¿Pensaste en lo que discutimos? El dulce tono del mensaje era casi ridículo. Como si no supiera eso solo unas pocas noches antes, estaban jugando un plan para extorsionarme. Mi padre era más sencillo. El pago de la hipoteca gana mañana. Necesitamos saber si podemos contar con usted. Y Thomas, por supuesto, fue el más molesto. No nos pierdas el tiempo. Sabemos que tienes dinero. ¿Hará lo correcto o no? Leí los mensajes con una combinación de desprecio y satisfacción. Todavía no lo sabían. No sabían que, independientemente de mi respuesta, el destino de la casa ya estaba sellado. Les dejé esperar, sin respuesta. Quería que sintieran exactamente lo que había sentido durante todos esos años. Incertidumbre, impotencia, miedo a depender de alguien que simplemente no le importara. Y luego, a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando el sistema bancario rechazó la transacción y el pago falló oficialmente, el golpe final fue dado de alta. La casa ya no les pertenecía, me pertenecía. Y ahora, tendrían que lidiar con las consecuencias. No había más de 12 minutos para que el teléfono llamara. La pantalla mostraba el nombre de mi madre, y yo sabía exactamente lo que vendría.
respondí con un tono casual de voz, casi indiferente. Hola, mamá. Al otro lado de la línea, escuché un breve aliento, intercalado con la urgencia de la desesperación. Algo extraño sucedió con el pago de la casa. El banco dice que no ha sido procesado. ¿Puede verlo por nosotros? El pánico en su voz era evidente. No estaban acostumbrados a no tener control. Pero esta vez, no tenían nada. Esperé un momento antes de responder, dejando que ese breve silencio se extendiera lo suficiente como para sudar. De hecho, madre, el banco no puede hacer nada porque las inversiones divinas no son un banco. Es una empresa, mi empresa. Al otro lado de la línea, el silencio era ensordecedor. Entonces, finalmente susurró. ¿Qué? Sentí un escalofrío de satisfacción a través de mi columna vertebral. Así es. Continué, manteniendo la calma. Durante 4 años, cree que estaba pagando la hipoteca a un banco. Pero de hecho, me estaban pagando. Y hoy, cuando perdieron el pago, la cláusula de compra se activó. La casa ya no le pertenece. Ella es mía. La reacción fue explosiva. Primero vino la negación. Mi madre insistió en que esto fue un error, que el banco nunca permitiría algo así. Luego vino la ira. Mi padre tomó su teléfono y gritó que estaba siendo egoísta. ¿Qué familia debería ayudar a la familia? Thomas, en algún lugar en el fondo, gritó algo sobre la traición. Solo esperé. Cuando finalmente hubo un momento de descanso, terminé fríamente. La casa ahora es mía. Desde hoy ustedes son inquilinos. Y si no desea pagar el alquiler, le sugiero que comience a buscar otro lugar para vivir. Y luego, sin esperar una respuesta, colgué el teléfono. La edad del dominio había terminado. El caos se estableció de inmediato. En menos de 1 hora, comenzaron a llover mensajes y llamados por todos lados. Mi madre trató de apelar a lo emocional, enviando audios calientes sobre cómo ella y mi padre habían trabajado toda la vida para darnos un hogar. Mi padre, siempre más pragmático, trató de disputar legalmente, enviándome un correo electrónico exigiendo una revisión de contrato. Thomas previsiblemente se fue para amenazas veladas, lo que implica que si no me retiraba, podría decir algunas cosas a mis superiores en la compañía donde trabajaba. Pero nada de esto marcó la diferencia ahora. Habían sido derrotados antes de que se dieran cuenta de que estaban jugando un juego que no podían ganar. El intento de contestación fue ridículo. Mi padre llevó el contrato a un abogado de confianza, solo para descubrir que todo estaba completamente genial. Firmó los documentos 4 años antes, sin siquiera preocuparse por leer las cláusulas que garantizaban que si perdían un pago, podría hacerse cargo de la casa. Mi hermano intentó seguir el chantaje, pero ya predecía sus obras sucias. Ya había enviado a mi empresa Recursos Humanos todos sus mensajes, demostrando que mi propia familia estaba tratando de difamar mi reputación profesional. El disparo salió para la culatra, y Thomas ahora enfrentó una investigación ética en el sector inmobiliario. Y luego vino lo inevitable, la humillación final. Incapaz de revertir la situación, sin suficiente dinero para pagar un alquiler adecuado por el estilo de vida al que estaban acostumbrados, mi familia se vio obligada a abandonar la casa. No los expulsé de inmediato. Les di la fecha límite legal mínima para encontrar otro lugar, pero al final de la fecha límite, estuve allí, observando mientras empacaba sus pertenencias, y partí, olas, derrotadas. Thomas me dio una mirada llena de odio. Mi madre lloró hasta el último momento, aún incapaz de creer que su hija había podido hacerle esto. Mi padre, siempre el más orgulloso, ni siquiera me miró. Y luego se subieron al auto y se fueron. Y por primera vez, no me sentí culpable. Los días que siguieron a la partida de mi familia estaban extrañamente en silencio. Sin conexión, sin mensaje, sin correos electrónicos llenos de requisitos o manipulaciones. Lo que alguna vez fue un flujo constante de cargos y solicitudes de dinero se había convertido en un vacío absoluto. Estaban en silencio. Tal vez estaban lamiendo las heridas. Tal vez tratando de encontrar una nueva forma de golpearme. Pero la verdad era simple. Por primera vez, ya no era la fuente de todo lo que apoyaba sus vidas. Sin mi ayuda, sin mi complacencia, sin mi cuenta bancaria para salvar el día, se vieron obligados a enfrentar la realidad que negaron durante años. Thomas fue el primero en caer. Su intento de dañar mi reputación en mi trabajo no solo fracasó, sino que ha resultado en una investigación contra sí mismo. Su nombre comenzó a circular en el sector inmobiliario como deshonesto y poco ético, y los clientes comenzaron a evitar negocios con él. Mi padre, sin el negocio familiar para mantenerse a sí mismo y ahora sin casa, tuvo que reducir drásticamente su estilo de vida. Mi madre, que había estado orgullosa de mantener las apariencias y fingir que éramos una familia perfecta, tuvo que mudarnos a un pequeño apartamento,
lejos del noble vecindario donde siempre vivía. Se habían caído. Pero irónicamente, fue en este silencio que me di cuenta de algo. Nunca vinieron a mí para disculparme. Sin palabra de arrepentimiento, sin solicitud de perdón. Solo silencio. Y en ese silencio, encontré mi paz. Por primera vez en años, mi vida era mía. No me desperté todos los días preguntándome cuánto dinero necesitaría transferir para asegurarme de que mi familia no me atacara. Ya no miré el teléfono por temor a otra llamada llena de cargos emocionales. No hubo más corrientes invisibles que me unieron al peso de la culpa impuesta por años de manipulación. Yo era libre. Y la libertad nunca ha sido tan dulce. Con el tiempo me di cuenta de que la casa que durante tanto tiempo llamé hogar no significaba nada más para mí. Las paredes, que estaban un día llenas de risas y recuerdos, ahora eran solo un recordatorio de todo lo que había soportado. No había más calor infantil, ni la sensación de seguridad. Todo lo que quedaba eran sombras del pasado y las cicatrices emocionales que ya no quería llevar. La casa no era un hogar, fue un peso. Así que tomé la decisión que muchos encontrarían impensable. Vendí la casa. No dudé, no miré hacia atrás, no me permití caer en la trampa de la nostalgia. En unos pocos meses, la propiedad que alguna vez fue el símbolo de la sumisión de mi familia se convirtió en otro activo transformado en dinero. Y este dinero, en lugar de ir a lujos o una nueva propiedad, tenía un propósito mucho más significativo. Utilicé parte de las ganancias para comenzar un fondo de apoyo para las personas que sufrieron abuso financiero por parte de la familia. Porque, por mucho que mi historia parecía extrema, sabía que no estaba solo. Sabía que muchas personas en todo el mundo estaban atrapadas en lazos familiares tóxicos, siendo explorados emocional y financieramente, obligados a apoyar a quienes deberían protegerlos. Y si mi experiencia pudiera ayudar a alguien a salir de este ciclo, entonces todo lo que hubiera valido la pena. Mi venganza no era solo sacarlos de la casa. Estaba transformando el dolor lo que me causó en algo que realmente importaba. Meses después me senté en un café con mi tío Jason, el único en la familia que realmente estaba a mi lado. Tomó un sorbo de café y me miró con media sonrisa. Entonces, finalmente lograste deshacerte de ellos. Me reí. No porque pensé que era divertido, sino porque por primera vez esta frase tenía sentido. Sí, dije, sintiendo el peso de estas palabras. Finalmente. Me observó por un momento antes de preguntar. ¿Y te arrepientes? Pensé en ello. Pensé que cada vez que me preguntaba, cada momento casi volvía. Pensé en el miedo a estar solo, el miedo a cortar lazos, la incertidumbre de cómo sería mi vida sin la identidad del proveedor familiar. Pero luego, recordaba todas las noches cinches, la manipulación, el chantaje emocional, el peso de siempre sentirse insuficiente, a pesar de todo lo que hice por ellos, y me di cuenta de que no había una sola pieza de mí que quisiera haber actuado de manera diferente. Miré a mi tío y sonreí, sintiendo un alivio genuino para hacerse cargo de mi pecho. No, dije, más ciertamente de lo que he tenido en la vida. No me arrepiento de nada, porque al final, la verdadera victoria no fue sacarlos de la casa. Finalmente me estaba eligiendo,